Hola, distinguidos todos, hombres, mujeres. Estoy en un crucero y se lo voy a mostrar de qué crucero es. Ahí tenemos un letrero que dice Santiago Apala hacia allá y de frente y San A Doayaco. Estamos en el área o en un poblado, en una comunidad, en un pueblito que se llama Jazmín, perteneciente al municipio de Santiago Apala. Y pues estamos aquí porque hay una fiesta. Hay una fiesta que se oye por acá. Se oye un grupo musical. Y claro, están en una casa. Ahí tienen una pequeña fiesta de la casa de una de las madrinas de la fiesta del 5 y 6 de enero de aquí de Jazmín. Bueno, entonces aquí también lo interesante es que yo vine por aquí en el 2012, en el 2009, 10, 11 vine por acá y no había pavimento. Toda esta región, las comunidades se comunicaban por medio de terracerías. Los vehículos corrían sobre terracería. Ahora se ha modernizado un poco y ahora tenemos la carretera hecho bajo el modelo del gobierno actual de la Cuarta Transformación. Y estamos aquí. Bueno, la carretera pues pasó aquí en medio de este bosque donde hay quercus, encinos cucharudos. Son encinos que se dan en las partes altas, lugares fríos. Aquí sospecho que andamos como 2400, 2300, 2400 o hasta 2500 metros sobre el nivel del mar. Entonces es un área muy bonito para las personas que quisieran visitar y admirar los bosques de encino que todavía permanecen en manchones por acá, o hay relictos de encinos. Entonces pues es un lugar muy bonito para admirar. Aquí están llegando los ciudadanos que pues son de este pueblo y que emigraron, se van en la ciudad, y hoy por motivo de la fiesta pues vienen llegando. Y ese es el común denominador de los pueblos de la Mixteca, pues por la alta inmigración que hay hacia el exterior. Se deberá porque quizás el modelo de desarrollo que todavía permanece en estos pueblos, el dinero que es otorgado a través de la federación pues no impacta a retener ciudadanos, sino que mejor se van a probar suerte y hacia otras ciudades, sobre todo la Ciudad de México, Oaxaca, hacia la frontera o hacia el extranjero. Saludos y estaremos platicando más de este asunto.